Bueno, Ajá. A ver, bueno, pues vamos a empezar, doctora, con el tema de la poesía de Elena Garro y esta recopilación que ahora se hace. ¿Por qué nos platica cómo está constituida y cómo es que llega a esta selección, no? sí, claro que sí. Pues bueno, Juan Carlos, como tú bien sabes, en el año 2016 di a conocer la poesía de Elena Garro en el marco del centenario de su nacimiento. Esa edición tuvo una vida muy efímera, estuvo en el mercado 3-4 meses y luego por razones irrazonables, injustas, pues se retiró del mercado. Y para mí era un pendiente muy importante poner en circulación la poesía de Elena Garro, ya que forma parte de su legado. Sí. Es tan importante su poesía como cualquiera de sus novelas o de sus cuentos, o Elena Garro como periodista, o como memorialista, o como escritora de guiones, etcétera, ¿no? Entonces faltaba esa pieza del gran rompecabezas que es el legado de Elena Garro. Y bueno, este año tuve la gran oportunidad de que Gediza, la editorial Gediza, le apostara a reeditar la poesía de Elena Garro, pero en una nueva versión completamente distinta a esa de 2016. Es decir, el corpus poético, el corpus que constituye la poesía de Elena Garro es el mismo. Solamente hay un nuevo poema que se titula La joven sentada, que no apareció en la edición de 2016, porque sucedió algo muy interesante con ese poema. Ese poema, Elenita Paz, cuando estábamos trabajando el poemario de su mamá en 2006, me lo leyó por teléfono, porque así nos comunicábamos, vía telefónica. Y yo, en uno de mis archivos, que tengo muchísimos de todos mis trabajos de investigación, lo guardé tan bien, Juan Carlos, que se me olvidó, sinceramente se me pasó, porque no formaba parte del legado que ellas me entregaron en enero del 98. Entonces se me pasó, se me olvidó. Lo reencontré en diciembre del 2022, cuando estaba buscando otros documentos, me lo topé. Entonces dije, bueno, voy a incluir ya estaba yo, te digo, siempre he estado con esa preocupación de poner a circular la poesía de Elena Garro en México. Y entonces ese poema es una novedad en esta edición que hemos llamado Enriquecida. Enriquecida porque al corpus poético de Elena Garro lo enriquece este poema, La joven sentada, que es un poema que Elena Garro escribió en París en 1986, en la época del exilio en París. Sin embargo, es un poema que habla de su vida de recién casada con Octavio Paz en casa de su suegra, de Josefa Lozano, que fue muy interesante lo que me comentó Elenita Paz. Me dijo, mira, este poema, Patricia, mi mamá, así se sentía, así se quedó como la Isabel de los recuerdos del porvenir. Desde que se casó con mi papá, se quedó sentada, ya no pudo hacer todos sus proyectos como bailarina, como actriz de teatro, sus incursiones en el cine, todo lo que ella había hecho antes del matrimonio, ¿no? Yeah. Entonces se quedó sentada. Entonces fue muy bello, ¿no? Toda esta anécdota que ella me narró. ¿De qué tamaño es el corpus poético de Elena Garro? ¿Y cuándo empieza a escribir poesía ella? Muy buena pregunta. Según reportes de Francisco Paco Guerrero Garro, hijo de Debaki, de su hermana, la hermana mayor de Elena Garro, él me ha comentado que su tía Elena y su mamá, que eran inseparables, de niñas, de jóvenes, siempre escribieron ambas poesía desde muy pequeñitas, ¿no? Y Elena Garro igual. Entonces, Elena Garro escribió siempre poesía, ¿no? Como más adelante escribió cuentos y novela, etcétera. Pero la poesía fue el primer género que Elena abordó, fue lo primero que escribió. Pero tú sabes, estos poemas se perdieron, no hay registro de ellos.
El poema más antiguo que existe y que está en este poemario data de 1947, cuando Elena Garro vivía con Octavio Paz y su hija La Chatita en París. Entonces es un corpus que abarca de 1947. Hay otros poemas escritos en los años 50, pocos poemas en los años 60, los poemas de los años 70 y 80. Los de los 70 y 80 fueron escritos en Madrid, ya en el exilio, y el último poema es de 1989. Es decir, ya en los 90 no hay poemas. Entonces podemos decir que son décadas de los 40, 50, 60, 70, 80, 5 décadas. 5 décadas. Ok, la mujer sentada habla de una condición en la que Elena Garro está, pero ¿cuáles eran los temas que a ella le interesaba abordar en la poesía? Sí, la poesía de Elena Garro es, por un lado, muy intimista, nace de la vivencia, de la entraña, porque Elena Garro fue una creadora que siguió la filosofía o la ideología, por un lado la filosofía de Ortega y Gasset, a quien ella admiró enormemente, o de creadores como Dostoyevsky, como Balzac, que decían que la novela o la obra literaria es vida, y que lo que no es vivencia es academia, decía Ortega y Gasset. Entonces Elena siguió en esa ideología, por lo tanto su poesía, como toda la obra de Elena, es autobiográfica. Entonces es una poesía intimista, vivencial, pero al mismo tiempo es una poesía muy vanguardista, porque Elena pues conocía a los grandes poetas del siglo de oro español y de toda la poesía española, de los románticos alemanes, de los ingleses, etc. Entonces, y las vanguardias europeas de los años 20, 30, ¿no? 40. Entonces sus poemas son muy surrealistas, ¿no? Muy surrealistas, imágenes oníricas, mucha simbología del inconsciente, muchos poemas escritos desde el inconsciente, casi como algunos poemas de escritura automática, pero auténtica escritura automática, no como la de los escritores padres del surrealismo. Y esto a mí me consta, Juan Carlos, porque hay un poema que se titula Vamos Unidas, que es el poema que tiene 921 versos, que lo escribió en 1977 en el exilio en Madrid. Es un poema escrito a mano en una libretita de taquigrafía, de esas de antes. Sí. Está escrito a mano y sin correcciones, nunca lo volvió a tocar, nunca lo reeditó, nunca lo pasó en limpio a máquina, nada. Entonces ahí ves cómo ella realmente utiliza lo que es la corriente de conciencia, va soltando. Deja que fluya. Todo lo que va surgiendo en ese momento en su imaginario, ¿no? A partir de la vivencia. Entonces el poema inicia en el momento del exilio, pues dice Vamos Unidas, y termina, se refiere a ella y a su hija Elena, que van unidas en el descrédito, en el hambre, en la soledad, etc. Y es un poema cíclico que al final termina nuevamente en el momento del exilio, pero hace un recorrido por todo su periplo existencial, desde la infancia, la adolescencia, cuando conoce a Octavio Paz, el matrimonio, el movimiento madracista 68, su activismo político social, etc. Entonces es un poema muy extenso que, desde mi punto de vista, Juan Carlos, es un poema que está a la altura de Muerte sin fin o de Piedra de Sol de Octavio Paz. Ya, obviamente su poesía nos está revelando parte de su biografía y las diferentes etapas que está, ¿no? Sí. ¿Cuánto conocemos de Frida, de su vida, de sus momentos a través de su poesía? De Elena Garro. De Elena Garro. Sí. ¿Cuánto conocemos de qué, perdón? De su vida, de sus vivencias, de sus estados de ánimo, ¿no?
todo está reflejado en su poesía. El poemario está dividido en 5 apartados temáticos. El primero se titula La infancia en la memoria, que son los poemas en donde ella recupera la infancia. Entonces aquí aparecen los poemas dedicados a su padre José Antonio, Las hijas del rey pobre, se titula. Un poema a su hermana de Baqui, ¿no? Para la infancia compartida, El paraíso en Iguala, al lado también de su primo Boni, quien fue su compañero, ella decía, en sus aventuras gloriosas en Iguala, en la infancia. Y el segundo apartado se titula Horror y angustia en la celda del matrimonio, que son una serie de poemas muy impactantes, muy fuertes, en donde ella registra su vida al lado de Octavio Paz. Son los poemas de la vida matrimonial, que ahí pues hay todo un reflejo de la sociedad patriarcal, de la opresión de la mujer bajo el yugo masculino, pero concretamente es el matrimonio con paz. El tercer apartado se titula A mi sustituta en el tiempo, porque es un apartado más multifacético. Hay poemas dedicados a su madre, a su hija Elenita, hay un poema dedicado a José Stalin, para criticar a los hombres que se convierten en dictadores y las masacres que cometen. Es un poema estupendo sobre las dictaduras, el poder autocrático, la deshumanización a través de la mirada del autócrata. Hay un poema hermoso que está dedicado a su hija Elena Paz, pero que habla del impacto, del choque de la conquista española en México y lo que afectó en nuestra identidad, que es otro tema muy importante en la obra de Elena Garro. Y en fin, y ahí está A mi sustituta en el tiempo, que es el poema más antiguo, de 1947, que es un poema en donde Elena critica también el pragmatismo, el materialismo, el tiempo cotidiano, ordinario, que es el tiempo que Elena siempre criticó, ese tiempo del poder, de la ambición, de las injusticias, y que en los últimos versos ella dice: todavía tú, amiga, que me esperas más allá de este tiempo, encontrarás lo inútil que han vuelto este mundo. Una cuestión así, ¿no? Va parafraseando el poema. Entonces está siempre esa mirada muy crítica, no solamente a un contexto mexicano, sino a un contexto universal, ¿no? La condición humana. El cuarto apartado son los poemas que le dedicó a Adolfo Bioy Casares. Es un apartado muy extenso. Hay poemas de amor y de desamor, ¿no? El amor, cuando ellos pues se conocen, se vuelven locos, enamorados, pero después viene el desencanto. Elena se da cuenta que Bioy en realidad tiene otras mujeres en su vida y que ella quizás haya sido solo una más. Entonces viene el desamor, que son poemas también muy poderosos en cuanto al descubrimiento del verdadero amor, porque yo creo que Elena realmente de quien se enamoró profundamente fue de Bioy Casares, ¿no? Yo creo que de Octavio Paz tuvo algún cariño, quizás se vislumbró ante la gran prestancia de Octavio Paz, su gran sabiduría. Era un hombre muy culto, ¿no? Cuando ellos se conocen, que eran jovencitos, pues claro, Elena se ha de haber impactado con este chico tan fuera de lo común de los otros compañeros que ella iba conociendo, ¿no? Cuando estaba adolescente, porque ellos se conocieron en 1933. Elena tenía 16 años, iba apenas a cumplir 17, y Octavio Paz por cumplir 20. Entonces, en fin, y luego el quinto apartado es la poética del exilio. Ahí están estos poemas que te mencionaba que ella escribió en Madrid y en París. Y el último es del 89. Del 89. ¿Qué hay de los derechos, doctora? A ver, supimos que la anterior se retiró del mercado. Sí. ¿No va a suceder con esta? ¿Qué ha pasado para garantizar que permanezca en el mercado? Sí, no hay ningún problema. Es que los derechos nunca los perdí. Lo que sucedió aquí hace
pues ya cuántos años, en el 2016, 8 años. Lo que sucedió aquí pues fue una actitud totalmente, ¿cómo podríamos llamarla, no? De parte de Jesús Garro Velázquez. Pues por una parte una actitud bastante prepotente, arrogante, un hombre muy ambicioso, que lo único que él quería, él no respetó el contrato que yo tenía previo con Elena Paz, que los derechos, al morir Elena Paz como heredera de la obra universal de su madre, mis contratos tenían que ser respetados por la sucesión de Elena Paz. Eso está perfectamente establecido en mi contrato. Y ese contrato se vencía a finales del 2010, no recuerdo ahora el año, a finales del 2016. A finales del 2016, pero el libro Cristales de Tiempo salió en enero del 2016. Teníamos todo el año todavía en donde mi contrato era totalmente legal, porque está establecido que el sucesor de Elena Paz tenía que respetar ese contrato. Él no lo respetó y ahí fue donde vino toda la problemática, el conflicto. En estos momentos, además de que se ha respetado pues ese contrato, estoy trabajando también con la heredera de Elena Garro. ¿Qué es? Que es Jimena Garro. Jimena Garro. Sí. Entonces estamos ahora sí ya sin las arbitrariedades de Jesús Garro. Este libro se quedará, llegó para quedarse, porque es importante conocer a Elena Garro también como poeta. ¿Qué tanto, digo, casi sobra reflexionarlo, pero qué tanto quedó fuera Elena Garro como poeta del canon poético, de antologías, de presencia? ¿Qué tanto se quedó pues fuera? Quedó fuera totalmente, Juan Carlos. Imagínate que Octavio Paz le dijo a Elena Garro que podía darse a conocer como dramaturga. De hecho así sucedió a finales de los 50, como novelista, se publicó Los Recuerdos del Porvenir, después sus cuentos, pero que la poesía ese era su terreno y que ahí ella no podía incursionar. Entonces por eso Elena Garro nunca pudo publicar su poesía en vida. ¿Se lo dice en alguna carta? Ella lo dice, eso me lo dijo a mí en una entrevista. Ella me dijo que Octavio Paz le había dicho que ese era su terreno. Esa entrevista con Elena Garro fue entre diciembre y enero, diciembre del 97, enero del 98. Eso lo publiqué en mi libro Testimonios sobre Elena Garro, la biografía que me publicó Castillo allá en el 2002. Sí. Cuando retomé el proyecto de la poesía de Elena Garro en el 2016, ya con Elenita Paz como heredera de su madre, Elenita Paz siempre defendió la idea de que había que publicar la poesía de su mamá. Hay varias entrevistas, Juan Carlos, que están en diálogos con Elena Garro, en el segundo volumen, cuando ellas regresan a Cuernavaca. Ahí hay varias entrevistas, porque se rumoraba, se sabía que ella había escrito poesía. ¿Y dónde están sus poemas?, le preguntaban los reporteros. No, yo como poeta, no, yo soy narradora. Y todo esto era porque sabía que venían las represalias de Octavio Paz. Y pues de hecho, Elena Paz tampoco pudo darse a conocer como poeta. Hasta el final, ¿no? Hasta el final. Es decir, Octavio Paz fue un hombre muy ególatra, que no permitió que ninguna de ellas, bueno, en el caso de su hija, solo poeta, y en el caso de Elena, que la poesía quedara completamente al margen. Entonces, como tú dices, pues nunca se incluyó como poeta en antologías o que se diera a conocer su poemario. Seguramente muchos poemas se perdieron, o los quemó o los destruyó, ¿no? Pero esta edición, Juan Carlos, se llama enriquecida también porque, a diferencia de la del 2016, esta tiene fotografías. Las fotografías hay una correspondencia inédita, cartas de Elena Garro inéditas, dialogan con los poemas. Entonces aquí rescato no solamente la voz poética de Elena, sino también Elena
en imagen, porque su poesía habla de sus vivencias y también de su posición ante el poder, ante las injusticias sociales, la falta de democracia. Todas las preocupaciones de Elena en su narrativa, en su periodismo, están en la poesía. Hay un poema en donde ella habla de las injusticias sociales, que es un poema de los 60, ¿no? Ensueño se titula. Sí, entonces, y las cartas. Rescaté varias cartas que Elena Garro le escribió a su padre, a su hija Elenita, cuando era pequeñita, a Octavio Paz, inéditas, y bueno, de Adolfo Bioy Casares no incluí porque a mí no me interesaba privilegiar la voz de Bioy Casares. No me interesaba saber qué le dijo Bioy a Elena. Yo quería saber qué le dijo Elena a Bioy. Pero esta correspondencia no sabemos si existe. A lo mejor Silvino Campo la destruyó. No sabemos, están los papeles de Bioy, no sabemos. Así es que eso, entonces es un libro enriquecido porque no solamente tenemos el corpus poético de Elena Garro, sino también Elena a través de la imagen. Si hay un poema que fue escrito en París, bueno, fotografías de Elena en París. Que hay un poema que Elena escribió en Japón, fotografías de Elena en Japón, ¿no? Y las cartas, a quien le escribió cartas que también le dedicó poemas. Ya, ¿qué falta? ¿Qué sigue faltando? Este trabajo ya lleva varios años, se extiende. ¿Qué sigue faltando por conocer, estudiar, clasificar, entregar al público? Pues falta todavía mucho trabajo por hacer, Juan Carlos. Falta su correspondencia. Es decir, yo he publicado un sinfín de documentos ya, de epístolas, pero falta compilarlas en un solo volumen. También están sus diarios, que son de gran valor. Hay todavía materiales inéditos de obra creativa en Elena Garro Papers, en Princeton, que pues algunas por ahí los han estado medio publicando. De una manera, yo diría que de una manera, pues no, ¿cómo podría indicarlo? Irresponsable, porque al menos yo, como biógrafa, como estudiosa de Elena Garro, creo que a Elena, por su circunstancia de vida, hay siempre que contextualizarla, ¿no? Para una mayor comprensión, entendimiento de su proceso creativo, porque siempre surge la pregunta, ¿por qué Elena Garro empezó a escribir y Matarazzo no llamó en los 50 y no se publica hasta los 80? Hay que contextualizar. El caso de Elena es un caso único dentro de la literatura mexicana por un lado, su matrimonio con Octavio Paz, que ocasionó tanta opresión a su obra creativa, y por otro lado, la gran leyenda negra que creó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para eliminarla de la vida política, social y cultural de México, ¿no? Entonces hay que contextualizarla. Sí. Oiga, doctora, pues ojalá que sigamos platicando siempre, claro, de Elena Garro. Siempre, Juan Carlos, muchas gracias por tu apoyo. ¿Y ya tienes el libro? Sí, ya lo tienes. Sí, lo tengo. Y la edición es muy bella, no sé si sí lo vi, es muy manejable. Todavía no me meto, me voy a meter en él, pero que aquí pero ahorita no se puede, hasta que llegues a casita en paz. Hasta que ya llego a casa y empiezo a revisar varias cosas, ¿no? Claro. Pero pues qué gusto. Igualmente, Juan Carlos. Muchas gracias, Oye, doctora. Un placer. No, muchas Patricia, gracias. por favor. Patricia. Casey. Mucho gusto, Casey. Sí. Pues vamos a seguir en contacto. Vamos a seguir. Y cuando la saques me mandas el link, ¿no? Sí, y luego me escribes, ya ves que me... Háblame de tú. Bueno, ya ves que me mandaste un artículo, una reseña, y que la publicamos en el suplemento. ¿Y cuál? El de suplemento Cúpula. ¿Qué te mandé? A ver. Es que a lo mejor estamos... No me digas, a ver, es que no me avisaste. Sí. A ver. Yo te mandé una reseña sobre mi sustituto en el tiempo. Es que no me acuerdo, Juan Carlos, a ver. Sí. Esto. No. Esto.
que lo publicamos. A ver. Ah, pero ¿esto cuándo fue? Ah, el de Elena Garro sin censura. Ajá. Ah, claro, por supuesto. Sí, este yo, Y a este yo ver, lo tengo. sí. Pero esto fue del año pasado, ¿no? Sí. Ah, sí, de Alfredo. Claro. Excelente. Entonces sí estamos en contacto. Sí pues, estamos, no, claro. Alfredo Ajá. también escribió una reseña sobre A mi sustituta en el tiempo. ¿Quieres que te la mande? Pero Pues, más adelante. más adelante, porque ahorita para- lo tuyo. Sí, ahorita sacamos esto. ¿Y esta cuándo más o menos calculas? Pues yo espero que en la semana, ¿no? Órale, sí, por favor. Entonces tú me mandas ya cuando la publiques y yo te mando cuando ya esté en el canal de En la liga. la liga. Para verla, ¿Sale? ¿no? Sale. Pues muy bien, pues Perfecto. voy a